Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de las últimas lecturas que he realizado en los últimos 15 días más o menos. Y bueno, son pues 5 lecturas variaditas como suelen ser estos top 5 y os las voy a ordenar como siempre de peor a mejor. Vamos a empezar en el quinto puesto y con 3 estrellas con una novela de misterio de época, de estas típicas de principios del siglo XX inglesas, que se llama El misterio del frasco de perfume, escrito por la autora británica Anne Austen. Bueno, pues esta novelette es una novela de 235 páginas, me ha resultado una lectura muy amena y bueno, muy acogedora como suele ser habitual en este tipo de novelas de misterio, ¿no? Tipo Agatha Christie. Y bueno, ya os digo, es una novela así cortita, pero que la he disfrutado mucho. Sobre todo, pues bueno, porque se desarrolla en un castillo en el que en el que se celebra una fiesta y hay una cosa que une a todos los invitados, es el deporte, siempre se suelen quedar con la excusa de una fiesta de estas, se suelen quedar una semana más o menos jugando al bridge, al golf, en fin, y con cenas elegantes y típicas de esa época, ¿no? Yo de todas formas lo que es la ambientación y el glamour sobre todo de los personajes me gustó más la de otra novela de esta colección de la editorial Sherlock, que me gustó más, que se llamaba ¿Quién mató a Charmian Karslake? Esa obra fue para mí más glamurosa que esta, pero bueno, tampoco está mal este entorno que nos describe Austen y que uno de estos invitados, que es el protagonista, será el detective Bonnie Dundee. Bonnie Dundee es invitado, ya os digo, y él está muy interesado en entrevistarse, en hablar con un señor muy conocido, muy famoso, que se llama Mr. Seymour Crosby. Bueno, él llega ahí a la cena, conocen ahí a todo el mundo y tal, y de repente, bueno, hay una niña también por ahí, la Bonnie, me parece que se llama. No, Bonnie no. Esta chica se llama Gigi, que esta es la que he odiado. Es un personaje que odias desde el principio. Una niña que está siempre por ahí metiendo las narices en todos los lados, que no aporta nada y que está siempre, pues bueno, un poco ahí obstaculizando las investigaciones. Y que bueno, llama la atención porque se ve que sus mayores no le hacen caso. En fin, es la personaje que no me ha gustado, ¿no? Pero bueno, luego encuentran a un fallecido, a un asesinado, y entonces pues como Mr. Seymour Crosby ya había tenido un pasado trágico, pues entre nuestro protagonista Bonnie Dundee, el detective, y el superior de la brigada de homicidios, el capitán Strawn, entre los dos intentarán investigar el caso. Para ello, por supuesto, pedirán a los invitados que no dejen la mansión para poder investigar, ¿no? Para ver si el origen del asesinato ha sido algo relacionado con el pasado trágico de este hombre, del señor Mr. Seymour Crosby, o ha sido algo actual, ¿no? Es decir, algún tipo de venganza o algo actual. Entonces, pues bueno, ahí se desarrollará toda la trama. Un marco, ya os digo, con muchos invitados, un misterio, un detective y un inspector de la brigada de homicidios. En fin, la típica trama de misterio de principios del siglo XX, que ya os digo, que me ha gustado, pero no tanto como otras obras de esta misma línea de misterio de la editorial Sherlock, como fue el caso de ¿Quién mató a Charmian Karslake? Ese sí que os lo recomiendo más. Así que pues bueno, aquí una novelette de estas de cozy, de época, con glamour, no tanto como la otra obra que os digo, pero que estaba muy interesante, la verdad, muy bien. Y el desenlace del final estaba bien también, es decir, no se lo inventa, ¿no? Las pistas no se las inventa como hacía Agatha Christie, es decir, que sí que puedes ir sacando un poquito con tu lógica, ¿no? O sea, por deducción, cómo puede haber sido, o sea, no el asesinato, o sea, no el asesino, eso hasta el final sí que no, pero sí que podéis ir hilando un poco el cómo se ha cometido el asesinato, porque es parecida pues a estas de habitación cerrada, ¿eh? Entonces tiene su cosilla. Así que pues bueno, en quinto puesto os dejo esta obra de misterio con 3 estrellas. En cuarto puesto, y ya con 4 estrellas, os traigo un recopilatorio de relatos que creo que contiene todos los relatos del Rey Cool.
Bueno, este recopilatorio de relatos se llama El Reino de las Sombras y otras historias de un exiliado de la Atlántida, escrito por el famoso Robert E. Howard, que sabéis que fue el autor de Conan, el Bárbaro. Bueno, pues creo que fue anterior a Conan el Bárbaro, creó este personaje que se llama Kull, que era un rey que tuvo un pasado de guerras y de logros, ¿no? Y que bueno, al final acaba siendo rey ya cuando es ya más mayor, y él, a diferencia de Conan el Bárbaro, que su instrumento de justicia era la espada, en este caso es un hacha el que suele utilizar Kull, el rey Kull. Bueno, estamos ambientados en la lejana antigüedad, en la época en la que existía la Atlántida, Lemuria, el reino de Valusia, el norte helado, que era el sitio donde se originó, donde nació Kull, y bueno, y rodeado por una camarilla de compañeros, pues van en cada uno de estos pequeños relatos, todos hilados en orden cronológico por el mismo protagonista, por Kull, pues van disfrutando, sufriendo una serie de aventuras a su paso. Ya os digo que por un lado me ha gustado el hecho de que contenga todas las pequeñas historias de las que constaba este primer héroe que Howard inventó, Kull, y por eso me ha gustado mucho. Lo que no me ha gustado de esta obra ha sido la edición. La edición venía a manos de, cuando empezó Amazon, de la línea, a ver si FBA, era como una línea que al principio, con la que al principio editaba Amazon, y bueno, y aquí se ve que el que lo recopiló no estuvo muy acertado en la corrección, y por lo menos 2 errores gramaticales cada párrafo, es decir, que un desastre de edición en cuanto a corrección ortográfica y de estilo. Pero bueno, lo único bueno, pues eso, que podemos encontrar todos en una edición muy baratita, tener todos los relatos de El Rey Kull ahí en un solo tomo. Yo de todas formas me lo leí en digital, por lo tanto tampoco conseguí el tomito aquel, que imagino que se descatalogaría y que hoy tampoco tengo mucha intención de conseguirlo por el tema de los errores. Pero sí que es verdad que bueno, que me alegro por lo menos de haberlo podido leer completo y haber leído todas las historias. No sé si seréis muy fans de la fantasía épica, ¿no? O heroica, ¿no? Como se le llama a este tipo de relatos de reyes, de reinos muy antiguos perdidos, etcétera. Pero yo es que, claro, nací con ello. Nací en mi adolescencia. Conan era pues un ídolo, ¿no?, de la literatura pulp de nuestra generación, y por lo tanto pues me trae muchas reminiscencias, ¿no?, nostálgicas de aquella época, y bueno, yo estoy muy, vamos, mi cultura, uno de los escalones de mi cultura, de mi herencia cultural, tiene que ver con Conan, y por lo tanto con Kull también, es decir, todo lo que es el universo de Howard, ¿no?, de Robert E. Howard. Por lo tanto, pues bueno, me encantó leer esta novela y por eso la he puesto en un 4 estrellas. Si hubiese sido algo con lo que no tengo ese tipo de relación emocional, seguramente lo habría dejado en un 3 por la mala edición. Pero bueno, yo creo que a Robert E. Howard, a pesar de su breve carrera literaria, fue muy prolífico, y creo que todo lo que escribió fue maravilloso, ¿no? Me gustó más, aunque creo que fue coetáneo de Lovecraft, me gustó más Howard, ¿no? Pero es por eso, porque escribía otro tipo hacía más fantasía heroica o fantasía épica más que terror, ¿no? O relatos así de horror cósmico como era típico de Lovecraft, era diferente. Pero bueno, ya os digo que este recopilatorio os lo recomiendo, sobre todo conseguirlo en otra edición diferente, y sobre todo porque contiene todos los relatos del Rey Kull. Los de Conan sí que no podréis conseguirlos en un libro escueto, sino en 3 grandes volúmenes. Creo que los está editando, no me acuerdo quién la ha editado últimamente, que bueno, que cada vez que veo esos 3 tomos se me salen los ojos de las órbitas, porque me gustaría conseguirlo, porque en esos 3 tomos nos recopila todas las aventuras de Conan de Robert E. Howard, y me gustaría, por supuesto, tenerlo en mis estanterías, si no fuera porque bueno, por el precio, pues claro, se dispara un poco, porque son ediciones muy bonitas.
Así que bueno, os dejaré por ahí las imágenes para que las veáis, pero bueno, eso sí que sería para mí lo ideal, poder tener todas las aventuras de Conan el Bárbaro todas reunidas, ¿no? Así que bueno, en cuarto puesto con 4 estrellas os dejo a este recopilatorio de relatos del Rey Cool del afamado Robert E. Howard. En tercer puesto y también con 4 estrellas os traigo Luna Roja del escritor José Alemany. Bueno, Luna Roja es una novela negra breve, consta de 188 páginas y es muy fácil de leer, vamos, es muy amena, de ágil lectura. De hecho, incluso el escritor te repite tanto las cosas para que no se escape el hilo, que bueno, que te relajas, porque sabes que en cualquier momento vuelves otra vez a coger el hilo y luego tiene ese marcado acento, esas frases breves y contundentes que te van marcando, pues como los antiguos detectives de la novela negra norteamericana, que me ha gustado mucho, ese tipo de jerga así oscura, urbana, muy directa, muy cruda, me gusta y por eso me gustó mucho este libro. Todo se desarrolla, se llama Luna Roja porque hay un fenómeno astronómico que pinta la luna de rojo, y eso es lo que ocurre la noche antes del primer asesinato de un asesino en serie que el detective Páramo tiene que investigar y tiene que descubrir el asesino, ¿no? Entonces, pues bueno, esa va a ser un poco la premisa de esta pequeña historia, que ya os digo que está muy bien relatada y muy bien escrita y que a mí me gustó mucho. Es una novela que no es nada conocida, prácticamente nada, es decir, de hecho incluso a veces cuesta encontrarla, digo por Google para saber cosas del autor, cosas de esta obra, pero sin embargo pues me parece de una calidad literaria muy, no es que sea alta literatura, pero sí que es una novela negra muy disfrutable y muy buena. A mí me gustó mucho a pesar de su brevedad. Sí que es verdad que la edición fue desastrosa, sin márgenes, con muchos errores ortográficos y hasta el punto de incluso cambiar el nombre del protagonista, es decir, de cometer errores como el cambiar el nombre del protagonista. Es decir, que en el tema de edición, pésima, no sé si fue autopublicada, ¿no? O sea, una autopublicación y de las primeras, porque vamos, ya os digo que no había ni márgenes, un poco desastrosa la obra esta. También dudo que sea autopublicada, porque normalmente sabéis que Amazon te ofrece siempre unas plantillas para que siempre se respeten los márgenes. Entonces no sé si será una autopublicación de estas imprentas que hay que te ofrecen ese servicio, en fin, no sé, pero vamos, la edición pésima. Y es una lástima, ya os digo, porque la historia merece la pena, está muy bien escrita y el tema, es decir, la forma de escribirlo, ese tono oscuro de novela negra, esa investigar un asesino en serie en base al cambio de color de la luna, todo eso a mí me ha atraído mucho y lo he disfrutado, ya os digo, muchísimo. Así que pues bueno, una novela que si la conseguís en digital, mejor, y si no la conseguís en digital, porque no sé si llegó a sacarse, o sea, a ofrecerse, ¿no?, la edición en formato digital, pues bueno, intentar conseguirla de segunda mano o lo que sea, porque no os gastéis en el dinero, porque me da lástima, pues eso, comprar libros que estén tan mal maquetados y tan mal editados. Pero lo que es la historia, pues por suerte o por desgracia, es buena, me gustó mucho. El segundo puesto, también con 4 estrellas, os traigo un ensayo. En este especial, o sea, en este top 5 os voy a traer en el segundo y en el primer puesto 2 ensayos. Sabéis que siempre me gusta dejar alguna novela en el primer puesto, pero bueno, esta semana no ha podido ser. He tenido que dejar las 2 mejores lecturas que he leído en estos 15 días, han sido ensayos. Así que bueno, os traigo en segundo puesto y con 4 estrellas una obra breve pero muy contundente, muy llena de contenido y muy bueno, y viene de manos de Noam Chomsky y se llama La Retirada. Creo que es el penúltimo libro que ha publicado, porque creo que el último tiene que ver con la guerra de Ucrania, pero el penúltimo se llama La Retirada, y es un libro que ha coescrito con un periodista indio que se llama, un historiador indio que también hace de periodista, pero es historiador, que se llama Vijay Prasad.
Bueno, pues Vijay Prasad le hace una entrevista a Noam Chomsky pues acerca de pues todos estos movimientos de guerra que está llevando a cabo Estados Unidos en los últimos años y el origen de este avanzar hacia la guerra que está llevando a cabo últimamente, ¿no? Pues desde que empezó con Afganistán, con Libia, con Irak, ahora en Ucrania, ahora en fin, va metiéndose en guerras por todo el mundo que se llaman guerras proxy. Guerras proxy significa que ellos no se meten directamente, pero financian o arman a otros gobiernos para que lleve las guerras en su nombre, ¿no? Para sus intereses. Entonces, pues este tipo de guerras, ¿de dónde surgen? Entonces, pues Noam Chomsky nos hace, como sabéis, que es un especialista en materia geopolítica. Bueno, él sabéis que es profesor, es lingüista, es semiólogo en una universidad norteamericana y ha sido siempre muy crítico con los avances imperialistas del gobierno estadounidense ya desde la guerra de Vietnam. Ahí estuvo a punto de que lo metieran en la cárcel, fue censurado repetidas veces y bueno, pues ahora ya de mayor nadie le toca porque claro, es un mito para lo que es la intelectualidad progresista en los Estados Unidos y por lo tanto pues bueno, todo el mundo va a acudir a él cuando hay pues estas preocupaciones, ¿no?, de seguridad a nivel internacional, pues siempre se le consulta a él qué es lo que opina pues de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Y bueno, pues Noam Chomsky en este pequeño libro que se llama La Retirada hace referencia a la retirada todos los ejércitos de Estados Unidos por todos los países en los que se ha metido prácticamente desde la guerra de Vietnam, que fue la primera derrota de Estados Unidos. Pues a partir de ese momento, en todas las guerras en las que se ha metido, ha tenido que retirarse, porque la guerra de guerrillas, la resistencia de los ciudadanos, de los pueblos de esos países, pues al final hace que se desgaste esa presencia allí y bueno, y al final los echan de una manera o de otra. Entonces, bueno, esta retirada, además coincidente con la crisis, la gran crisis económica y social que está atravesando Estados Unidos en los últimos años, pues bueno, nos hace una especie como de historia. Noam Chomsky nos hace como un recorrido histórico de cómo empezó el imperialismo estadounidense justo después de la Segunda Guerra Mundial, como sucesor, como heredero del imperio británico que había sido el imperialista en el siglo XIX. Entonces, pues bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX fue el imperio norteamericano el que empezó a expandirse y con la excusa de ser el gendarme que iba a mantener la paz con el tema de los dos bloques, ¿no?, el socialista y el de la Unión Soviética y el capitalista, pues ellos pues se hicieron como un poco la policía internacional, montaron la OTAN y a partir de ese momento pues bueno, empezaron con sus incursiones en muchos países y bueno, es la historia un poco, nos narra un poco la historia de todas las incursiones que ha hecho Estados Unidos en todos los países a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pasando por la tenebrosa figura de Henry Kissinger, que fue el promotor de todas las dictaduras fascistas de Latinoamérica y que destruyó muchísimos países, la democracia real de muchos países de Latinoamérica en los 70, a partir de los 70, y también hizo que se impusiera el modelo económico, las políticas neoliberales, ¿no? Y bueno, y así están todas las economías latinoamericanas que les está costando mucho poder salir de aquello. Y ahora pues con la guerra de Ucrania también nos hacen un análisis de cómo pues bueno, este enfrentamiento de la OTAN con Estados Unidos por detrás para frenar o para agredir en este caso a Rusia, su objetivo simplemente es China. Es decir, al final es China el que preocupa al bloque más económico, ahora ya más económico más que político. También creo que es lo que más preocupa a Estados Unidos. La verdad es que las aguas están muy turbulentas, cuanto más sabes, más te preocupas, y la verdad es que escuchar o leer a Noam Chomsky es muy, muy revelador, muy esclarecedor por un lado, también confirma muchas de tus sospechas que siempre has tenido, pero por otro lado también pues lógicamente te preocupa, ¿no? Porque siempre se ha dicho que vivir en la ignorancia es vivir más feliz, pero claro, en la oscuridad.
cuanto más sabes, más sufres. Eso es inevitable, porque ves la realidad como está y ves que la realidad es muy fea, ¿no? Pero tenemos que estar ahí, es decir, tenemos que saber, tenemos que intentar siempre pues saber dónde está la verdad en estas cosas, aunque sea un camino. Yo creo que nadie va a conseguir la verdad absoluta nunca, pero sí intentar pues estar en ese camino de ir siempre aplicando el rigor científico, en este caso en las ciencias sociales, pues para poder tener clara el origen de las cosas, de los problemas, y que de esa forma el día de mañana, cuando tengamos que tomar decisiones, lo hagamos de una forma pues más ajustada a la realidad, ¿no? Por eso todos creo que tenemos que estar muy bien informados, buscar fuentes con rigor científico o con un rigor lo más acercarnos a la verdad, y luego pues bueno, cada uno ya es libre, por supuesto, de tener su propia ideología, sus propias tendencias, pero sí que es bueno siempre. Lo que sí que yo creo que es muy importante es lo mismo que con la ciencia. Yo no, porque a mí me gusta la astronomía, no me voy a hacer astrónomo, pero sí que me gusta saber de astronomía, sí que me gusta saber de química, sí que me gusta saber un poquito de todo, para luego tener una visión del mundo pues lo más real posible, ¿no? O sea, lo más fiel a la realidad. Nos moriremos, yo creo que nos moriremos equivocados en muchas cosas, pero por lo menos que no sea por nuestra desidia, ¿no? O sea, sí que tenemos que estar informados, y sí que tenemos que por lo menos seguir en ese camino de adquirir información veraz, de fuentes realmente más fiables, y bueno, y ver todas las opciones, todas las opiniones, porque creo que bueno, que aquí en las ciencias naturales hay poco controversia. La hay, pero bueno, hay menos. Pero en las ciencias sociales hay mucha controversia, porque hay muchos intereses, hay muchas ideologías diferentes. Entonces ahí hay mucha propaganda, hay mucha transformar, ¿no? La narrativa, ¿no? De lo que está ocurriendo, mentir mucho. Entonces por eso cuando hay momentos de conflicto como el actual, las mentiras y la propaganda aumenta de una forma exponencial, y es por eso que todavía recaen más sobre nuestros hombros pues esa necesidad de, entre esas marañas informativas, intentar sacar lo que realmente pues bueno nos ponga sobre la realidad, ¿no? Con los pies en la tierra, para tomar decisiones. Y esto es así, el hombre tiene que tomar decisiones, y las puede tomar equivocadas o las puede tomar acertadas. Pues cuanto más datos de valor tengamos, pues más acertadas serán. No es más que eso. Así que pues bueno, todos tenemos que defender la información, que sea con el mayor rigor científico de las ciencias sociales, en este caso economía, sociología, historia, es decir, todo lo que tiene que ver, para saber el origen de los problemas, y ya en base a eso ver cómo está nuestra situación y tomar decisiones cuando surjan pues eso, estos conflictos y incluso momentos en los que pues bueno, a lo largo de la historia nos han llevado a las guerras muchos gobiernos que no nos merecemos. Entonces pues bueno, nunca está de más saber quién nos gobierna, cuál es la narrativa del momento, cuáles son los intereses que hay detrás de esos gobiernos. Entonces pues bueno, en base a eso por lo menos saber dónde vivimos, ¿no? Que eso es lo más importante. Así que bueno, este pequeño gran ensayo es uno de los muchos pequeños por ahí que hay pululando, que creo que bueno, que enraizando en su narrativa en la historia, es decir, te hace una especie de recorrido histórico, y luego ya demostrarte el porqué de las guerras actuales en Ucrania, en el Yemen, en esta de Armenia, en fin, todas estas pequeñas guerritas que están habiendo, que si las vas sumando te das cuenta de que estamos ya casi bueno en un esto ya de tercera guerra mundial. Pasa que la tercera guerra mundial nunca va a ser ya como la segunda o como la primera, de ahí ya aprendieron de los errores, pero sí que va a ser una guerra de muchas pequeñas guerritas geopolíticas y de guerras proxy, que es la estrategia que llevan estos gobernantes pues desde hace ya varios años, desde que cayó el neoliberalismo en el 2008. Así que pues bueno, creo que es muy interesante este pequeño ensayo, y muy pertinente y muy actual, vamos, os lo recomiendo muchísimo.
Bueno, y en primer puesto y también con 4 estrellas, y como os había comentado antes, otro ensayo, un ensayo que leí ya hace ya casi un mes o más de un mes, porque es que este ensayo tenía que incluirlo en un top 5 de estos variados, por eso he tardado un poquito en traerlo. Pero bueno, este ensayo, ya os digo, lo leí en lectura conjunta con mi compañera Mónica, de 1000 libros y una vida, y nos gustó muchísimo a los dos. Bueno, pues este ensayo se llama La utilidad de lo inútil y está escrito por Nuccio Ordine. Nuccio Ordine es un filólogo, es un historiador y es un hombre de letras, un humanista, creo que estaba en la universidad una universidad italiana, luego creo que también fue a la Sorbona, es un hombre que falleció muy recientemente, y bueno, esta obra de hecho fue publicada en 2013, o sea que hace muy poquito. Es un ensayo que consta de 176 páginas, es muy breve y se divide en 3 bloques. En un primero nos habla de la inutilidad de la utilidad de la literatura. En segundo sería hoy en día la universidad, que se ha transformado en otra cosa, ya no es la universidad como antiguamente, que venía de ahí la palabra universidad. Universalizar el conocimiento. Una sola persona podía saber de economía, de historia, de literatura, incluso de ciencias exactas, ¿no? O biología o ciencias naturales. Es decir, era como pequeños sabios, era gente que se metía ahí en la universidad y podía hablar con otros chicos de otras o con otros profesores de otras ramas, y era gente que tenía una visión muy global, muy general del mundo. Eso luego con el tiempo, con la excusa de que, claro, el mundo a ser muy complejo nos tenemos que especializar, cada uno se tiene ya que especializar en una rama. Eso es una forma de hacer ignorantes a un especialista del resto de ramas. Entonces eso trae consigo un riesgo. Por eso es por lo que hay que valorar si es conveniente profesionalizar, es decir, meter ya la obligación a los niños cada vez más pequeños de que elijan una rama académica. Creo que cuanto más tarden en elegir esa rama académica, mejor, más que nada porque de esa forma tendrán un sustrato, es decir, una base de muchas materias. Vas a ver de ciencias naturales, de ciencias sociales, de ciencias humanísticas, es decir, vas a ver un poquito de todo, va a tener una mentalidad global del mundo. Luego ya con toda esa base de conocimiento, pues ya yo creo que con el tiempo sabrá mejor elegir cuál es el camino que le corresponde. Pero si profesionalizamos cada vez más pequeños a los niños, los obligamos ya a coger una rama de cada vez más pequeño, lo que conseguimos es un especialista, un tío muy bueno en informática, pero un burro para todo lo demás. De ahí, pues, esos cambios que están habiendo en las universidades actualmente, que se están transformando en una especie como de clientelismo, ¿no? O sea, hoy en día tienen muchísimo control de las universidades, las empresas, y se están convirtiendo a los estudiantes en clientes. Es decir, ese sería el segundo bloque, muy interesante también. Y el tercer bloque ya tendría que ver con la propiedad privada. Si tú te privatizas de un invento que yo he hecho y cierras el camino a otros científicos, pues a lo mejor eso significa un freno, ¿no? Que es lo que nos propone en la tercera parte. La propiedad privada como freno al avance científico, que históricamente ha sido solidario, es decir, ha sido el compartir mis descubrimientos con otros científicos, ha hecho que se acelere y se multiplique esos avances científicos. Pero si empezamos a privatizar los logros, esto es mío porque lo he inventado yo y esto lo he descubierto yo y me lo guardo yo bajo llave, eso lo que hace que al final, pues lógicamente se creen unos frenos muy importantes, que es un poco cambiando un poco lo que ha ocurrido con la música. No sé si os daréis cuenta que en los 80 o en los 90 había música por las calles, había más alegría, había más, no había esta preocupación por privatizar la música. Sin embargo, hoy con los derechos de autor y todas estas historias es la excusa de cerrar los locales de música, de no escuchar música ya en los bares, de no poder escuchar música, un restaurante ponerte musiquita y tener ahí una verbena en
la calle. Eso ha hecho pues que la gente se la esconda en casa con sus auriculares, con su Spotify a nivel individual, y no sea la música no sea compartida, la alegría no sea compartida, y todos nos encerremos en casa, y entonces se han cargado lo que es el compartir la música a nivel social, es decir, que era lo más hermoso. Entonces, pues con esa excusa de la privatización de la música, de los derechos de autor, con eso lo único que se hace es que al final pues también se cierran muchos caminos de influencia, porque los músicos solamente, o sea, es lo mismo que con los científicos, componen nueva música cuando se influencian por otras. Pero si no pueden escuchar las otras porque están todas bloqueadas con los derechos de autor, y si no pagan no las escuchas, pues llega un momento en el que las influencias que puedan tener los nuevos músicos son muy limitadas. Entonces, pues bueno, se quedan en su casa con las maquinicas estas que hacen ya la música por ti, y te sacan así musiquitas tipo reggaetón y cosas de estas, porque bueno, que si eso es música, pues bueno, le gustará. Yo no digo que no sea música, ¿no? Pero es música ya tan básica que ya solamente de ella pasamos a las onomatopeyas de los burros, ¿no? En fin, me parece que se ha perdido muchísimo de la música que se hacía en los 70 con Led Zeppelin al reggaetón. Es decir, esto ha sido una involución drástica en todos los sentidos. Y creo que la música, la literatura, la pintura, cualquier tipo de arte, lo que hace es que expande los sueños de la gente, expande su imaginación. Y en ese sentido creo que hemos involucionado, nos han encerrado en casa con nuestros auriculares privados, nuestros Spotify privados, nuestras cuentas privaditas, y todo tan privado. Llega un momento en el que eso es un gran freno para el avance de la música, un gran freno para el avance de las ciencias, etcétera. Y me he ido por ahí cuando tenía que estar hablando de la utilidad de lo inútil, pero bueno, todo lo que os he contado tiene relación, porque nos habla precisamente de eso, de que es útil la literatura, no lo es. La literatura, como otra de las ramas de las humanidades, son arte. Para mí la literatura es un arte que surge pues de la imaginación y de los sueños de la gente, ¿no? Y bueno, y todos somos producto de nuestra realidad, de nuestro entorno, etcétera. Podríamos hablar muy largo sobre este tema, que bueno, no me voy a meter porque ni he estudiado literatura ni tampoco, creo que tiene muchísima más complejidad como para poder hablarlo todo ahora en un momentico. Pero sí que es verdad que bueno, si os fijáis, primero fue la filosofía, y la filosofía no era más que una protociencia. Era la ciencia sin instrumentos, es decir, sin instrumentos para poder demostrar empíricamente las observaciones. Pero en base a esas observaciones ellos imaginaban, o sea, lanzaban hipótesis y decían, pues, o sea, lo que les sugería o interpretaban que eran los planetas, nada más que a simple observación. Por lo tanto, ya la filosofía era la base de un poco la protociencia, ¿no? Por lo tanto, la filosofía es necesaria, siempre es necesaria, porque siempre plantea y lanza dudas y hipótesis en base a la observación directa, y eso es necesario para luego empezar ya a construir las máquinas que necesitamos para poder empíricamente demostrar científicamente lo que nos ha sugerido esas hipótesis originalmente la filosofía. Por lo tanto, filosofía, y luego será la historia, economía, todo lo que sea conocimiento de las humanidades, no solamente es que sea útil, sino que es más necesario que nunca en los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es hacia dónde va la humanidad, y para saber hacia dónde va la humanidad y qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que hará feliz a la humanidad y podrá un poco dar luz a la complejidad social, tenemos siempre que echar una mirada al pasado. Y en el pasado, en esos clásicos grecorromanos, es donde se encuentran las primeras preguntas del hombre. Y creo que saber esa historia, luego Platón, Aristóteles, Sócrates, es decir, toda la evolución de los filósofos, luego de los científicos, y luego hasta llegar hasta donde estamos hoy en día, todo eso es lo que nos hace pues bueno, valorar perfectamente, pues bueno, y
valorar la utilidad de esas ciencias humanísticas. Y bueno, no voy a seguir hablando de este pequeño ensayo porque tiene 176 páginas, os lo leí, las 3 partes no tienen desperdicio porque ya me he enrollado demasiado, pero sí que os lo recomendaría muchísimo que os lo leyerais. Así que pues bueno, siento que esta semana no os haya traído un primer puesto con una novela, pero bueno, creo que estos 2 últimos ensayos, el del segundo y primer puesto, son muy buenos. Sobre todo, ya os digo, si os gusta la literatura, este último es imprescindible, y creo que bueno, que nos va a aportar una visión de la necesidad que históricamente la necesidad de compartir los conocimientos con toda la humanidad. De hecho, el que inventó Internet, sabéis que se inventó por el tema de las bombas nucleares, por el tema de la Guerra Fría, pero el inventor, un suizo creo que fue el que inventó esas redes para que si un pepino nuclear caía en un país, se redirigiera por la red y pudiera disparar desde otro sitio si el centro de mandos había sido destruido. Para eso se construyó originalmente, pero lo que es el diseño algorítmico, eso lo donó a la humanidad. Es decir, el inventor de Internet donó a la humanidad el uso de su invento, para que el día de mañana todos los científicos estuvieran conectados, todas las personas estuviéramos conectados y pudiéramos compartir conocimientos. Pues bueno, incluso en Internet se están también intentando privatizar las cosas, ¿no? Los conocimientos, poner barreras, ¿no? a ese avance. Por lo tanto, creo que estos ensayos son muy de radiante actualidad y son muy necesarios para saber en qué mundo vivimos hoy en día en el tema de la literatura en concreto, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí, que me enrollo más que las persianas. Espero que os haya gustado este top 5 y nada, y que os apuntéis alguno de estas sugerencias en vuestra lista de pendientes. Nos vemos la semana que viene con otro especial. Sí, creo que es un especial, pero no sé ahora mismo de qué es lo que os traeré. Pero bueno, espero que disfrutéis de una semana maravillosa de enormes lecturas, y un abrazo y hasta la semana que viene, lectores.